pues ahora vamos a pasar a la mesa redonda, que va a estar coordinada por Fermina Pezteguía, en la que van a estar Fernando Góñiz Goicoechea, el especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Universitario de Basurto y profesor asociado de Patología Médica 2 en la UPVHU, de Gabriela Uriarte, licenciada en Nutrición Humana y Dietética, responsable de GU Nutrición, a Lola López Mondéjar, y psicóloga clínica, psicoanalista y escritora, y a Yasmina Vargas, periodista e investigadora también experta en el tema de la gordofobia. Vamos a hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación y las redes sociales en el tratamiento de la gordofobia, como sabéis. Y hoy en esta mesa redonda tenemos a 4 invitados, una de ellas online. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Asociación Vasca de Periodistas y en su nombre a Amaia Goicoechea por haberme invitado a participar en esta sesión. También a la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y al Colegio de Médicos de Vizcaya. Para mí es un honor poder estar hoy aquí con todos vosotros. En el folleto que se ha distribuido para la convocatoria de la jornada, se habla de que el término gordofobia se refiere a una ideología intolerante que considera a las personas gordas inferiores, objeto de odio y de burla. Lo sabemos todos, pero prefiero leerlo porque esto nos sirve para situar el debate. Muchas veces los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales son una fuente omnipresente de prejuicios que perpetúan el estigma mediante el uso de un encuadre inexacto de la obesidad y de las imágenes, lenguaje y terminología inapropiados con grandes consecuencias como desvalorización afectiva, depresiones por aislamiento y ansiedad social. 3 temas verdaderamente muy graves sobre los que vamos a hablar con Fernando Góñiz Goicoechea, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Universitario de Basurto y profesor asociado de Patología Médica 2 en la Universidad del País Vasco. La gordofobia, Fernando, ha llegado a la consulta como una preocupación o como qué. La gordofobia hoy en día es una preocupación, yo creo, de todos los profesionales y, por supuesto, también de los médicos, como veréis en la última diapositiva que pongo, si no me extiendo demasiado, donde ahora hay una corriente donde queremos concienciar no solo a la sociedad, sino a nuestros propios compañeros de cómo debemos tratar con respeto a las personas obesas y cómo el paradigma del tratamiento de la obesidad ha cambiado muchísimo. Es decir, no se trata de hacer una dieta donde va el médico a reñir al paciente y el propio paciente te dice no voy a ir a la consulta porque me va a reñir. Ese esquema es muy antiguo. Estamos cambiando mucho las cosas y además hay tratamientos muy novedosos que pueden contribuir a ayudar a las personas con obesidad. Muy bien. En nuestra mesa, aunque online, a distancia, también está Lola López Mondéjar, psicóloga clínica, psicoanalista y escritora. Gabriela Uriarte, licenciada en Nutrición Humana y Dietética, responsable del blog GU Nutrición y divulgadora en redes sociales. Entiendo que si alguien mantiene aún la dieta de enero, que la deje rápidamente, ¿no? Nadie debería estar a dieta, te lo respondo muy rápido y muy fácil. Las dietas hacen daño, han hecho mucho daño y siguen haciendo mucho daño. Muy bien. Con nosotros también Yasmina Vargas, periodista e investigadora en gordofobia. Está haciendo un trabajo un poco sobre cómo se ve este fenómeno dentro del cine. Esa sí es la tesis que voy a desarrollar, sí, pero ahora estoy participando en el proyecto en el que están Miren e Íñigo y hoy voy a hablar sobre todo del papel que tienen que tener los medios de comunicación y las redes sociales y un poco sobre la gordofobia en el entorno médico y la terminología que se debe usar o no, como la palabra obesidad en este caso. ¿Y qué te pareció la serie This Is Us, que yo estuve enganchado a ella, que tiene una protagonista que es Chrissy Metz? ¿Cuál, perdona? La serie This Is Us, que cuenta la historia de una familia americana. Ah, sí. O sea, no la he visto todavía. Ah, bueno. Lo siento. Pues nada, es que hubo mucha polémica en torno a esa serie. Lola López Mondéjar, ¿la tenemos? Hola, Lola. Hola. Buenos días. Muy buenas. Bienvenida a Bilbao Online. Bueno. Gracias. Ojalá hubiera estado ahí. Bueno, ¿la gordofobia da para un ensayo o para novela? ¿O para las dos? Bueno, vamos a matizar muchas cosas en relación a la gordofobia y a la obesidad. Y yo creo que da para ensayos y novelas, sí. Muy bien.
Bueno, pues un poco os explicamos cómo va a ser la mecánica de la mesa de hoy. Primero intervendrán cada uno de los participantes, harán una exposición sobre su trabajo y su perspectiva en torno al tema que nos ocupa. A continuación, en función de cómo andemos de tiempo, yo haré algunas preguntas a los participantes y finalmente haremos un turno de preguntas en el que podréis participar todos los que levantéis la mano con una condición. No se puede formular la pregunta hasta que os entreguen el micrófono. Y esto es así porque la sesión se está grabando y si no tenemos un micrófono, pues el sonido, la pregunta no se escucharía. Fernando Goñi Goicoechea, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y especialista en Endocrinología y Nutrición, médico adjunto, como decía, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Basurto desde 1992. Es además responsable de la consulta monográfica de obesidad mórbida de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica, miembro de varias organizaciones profesionales locales e internacionales, entre ellas la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de Obesidad y la European Neuroendocrine Association, entre otras, como decía. Profesor asociado de la UPV-HU en quinto curso de Medicina, según tengo en mis notas, desde noviembre de 2016, y ha firmado, o sea, que es autor de varios capítulos en libros de endocrinología y nutrición, publicaciones en revistas, asistencia a congresos, en fin, este es nuestro primer invitado de hoy y este es su turno. Muchas gracias, Fernando. Me han dicho que puedo hablar unos 15 minutos o 20, tengo para hablar como 7 horas, pero bueno, voy a intentar hacerlo un poquito más breve. Mi papel aquí, yo he interpretado que es, como médico, hablaros de obesidad, no hablar de obesofobia, porque vamos a hablar todos de obesofobia, pero voy a hablaros de obesidad en el sentido médico de la palabra, en el sentido clínico. Es decir, hablamos muchas veces de temas, pero si no sabemos el concepto de lo que hablamos, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes sin saberlo y por eso discutimos. Con lo cual, si todos hablamos de lo mismo, pues es muy interesante. Bien, aquí he puesto todas las fotos de las que, por cierto, quiero agradecer pues, al Colegio de Médicos, que es mi casa, a la Asociación de Periodistas, por supuesto, y a la Universidad del País Vasco, pues esta invitación, ¿no?, para participar en este tema tan interesante y tan de moda. Bien, mi agenda es esta, es decir, voy a hablaros un poco de qué es la obesidad, si la obesidad es una enfermedad o no, porque hay quien cree que no lo es, cómo la diagnosticamos, qué es la grasa, qué función tiene la grasa, qué problemas lleva la obesidad, cuál es su causa y cuál es el tratamiento. Esto son 2 clases en quinto curso de medicina de 2 horas, que de por sí es poquísimo, podríamos estar días hablando de esto. Aquí son 15 a 20 minutos, que ya me reñirá mi compañero de aquí al lado. Bien, ¿la obesidad qué es? La obesidad es, esta es la definición oficial, un acúmulo anormal o excesivo de grasa corporal que aumenta el riesgo cardiovascular y se asocia a enfermedades graves como la diabetes tipo 2, las apneas del sueño, la hipertensión, la dislipemia y varios tipos de cánceres. Vale, hoy en día, ya desde hace muchos años, tenemos varios grupos científicos que trabajan intensamente sobre múltiples aspectos de la obesidad. Es decir, la obesidad no es que como mucho y ya está, no. La obesidad tiene muchísimas causas y hoy en día este libro que hemos hecho desde la Sociedad Española de Obesidad, a la que he pertenecido yo en la Junta Directiva durante muchos años, este libro se ha hecho con Panamericana. No vendo libros, no lo estoy anunciando. Simplemente os quiero decir que los que me han cabido en esta diapositiva son todos estos temas, tiene muchos más. Se trata absolutamente todos los aspectos relacionados con la obesidad. Desde la metabolómica, la investigación translacional en la obesidad, etcétera, etcétera, el tratamiento, todo lo que queráis. Y luego el CiberOB es un grupo de científicos que se dedican al estudio tanto básico como clínico de la obesidad y que engloba muchísimas especialidades, no solo la medicina, también la enfermería, también la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la obesidad es una enfermedad.
La OMS ya en el año 1936 dice que es una enfermedad crónica y la Comisión Europea en el 2021, habla de que es una enfermedad crónica recidivante. Afecta a más de 2.000 millones de personas en el mundo. Su prevalencia se ha triplicado desde el año 1970 y hoy en día se considera la pandemia del siglo XXI. Le llaman pandemia del siglo XXI porque es tremendamente prevalente. Una cuarta parte de la población prácticamente tiene obesidad y se habla de que es la pandemia más prevalente, más importante de una enfermedad no transmisible. No me voy a extender en estas cosas, pero la obesidad se contagia, es decir, hoy en día también pensamos que la obesidad es transmisible. Bien. Esto de que la obesidad es una enfermedad no lo sabemos desde hace 4 días. La Metropolitan Life Insurance, que me gusta poner esta diapositiva de la Cuarta Avenida de Nueva York, de la Park Avenue, lo sabía hace muchísimos años. El año que yo nací, que es en el 59, publicaron la primera tabla de peso y talla normal de la población. Qué gente más maja, porque publican una tabla para que sepamos el peso y la estatura normal de la población. Pero publican la tabla porque ellos saben perfectamente que la póliza del seguro de vida de un obeso es más cara porque se mueren antes. Fundamentalmente por eso. De hecho, se le llegó a llamar al peso ideal el peso correspondiente al mayor promedio de duración de la vida. Bueno, ahí tenéis la prevalencia de obesidad en España en los últimos estudios. Es que, aparte de ser alarmante, tenéis en el estudio ENQUID, que fue hace unos cuantos añitos ya, población estudiada de 2 a 24 años, el 26,3% de los niños, adolescentes y jóvenes tienen exceso de peso y un casi 14% tienen obesidad. Es decir, estos datos son alarmantes. El tema del diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos la obesidad? El problema en medicina hoy en día, no hoy en día, bueno, hoy en día porque tenemos mucho más acceso a la información todo el mundo, es que todos nos permitimos hacer de médicos y diagnosticarlo todo. Pero claro, la obesidad se diagnostica muy fácil porque es un diagnóstico visual y precisamente ese diagnóstico visual, como tiene que ver con la estética, es una de las causas de la gordofobia, porque nadie se ríe de un diabético porque no sabemos quién es diabético, porque no se le nota. Entonces, en este caso, y estos ejemplos con fotos que pongo que son obesofóbicos, los ejemplos, los pongo para que realmente, es que a todos nos pasa que diagnosticamos visualmente todo. Diagnosticamos visualmente si una persona está triste, está alegre, pero diagnosticamos visualmente aquel o aquella persona que tiene un exceso de peso. Creo que esto es muy importante. El diagnóstico médico de la obesidad se basa en un diagnóstico cuantitativo. Tenemos enfermedades cuyo diagnóstico es cualitativo, es decir, o la tienes o no la tienes. Una neumonía por neumococo, si diagnosticas que está el neumococo ahí haciendo pupa, tienes la neumonía por neumococo. Una gripe A la tienes si aíslas en esa persona que está contagiada por el virus de la gripe A. En la obesidad, en la diabetes, en la anorexia nerviosa, el diagnóstico es cuantitativo, es por exceso o por defecto. ¿Qué es un diabético? Una persona que tiene un exceso de azúcar. Entonces, en la obesidad pasa lo mismo. Una persona que tiene un exceso de grasa, no de peso, de grasa. Pero ¿cuál es la grasa normal? ¿Por qué a uno le decimos que tiene ese exceso? Hay que intentar definir esas cosas. Y para eso tenemos el índice de masa corporal, pero el índice de masa corporal, que es una relación entre peso y talla, que no tiene en cuenta el sexo, que no tiene en cuenta la edad, que no tiene en cuenta la estructura de una persona, nos da un valor que lo hemos utilizado y se sigue utilizando muchísimo para saber quién es obeso, quién tiene sobrepeso o quién tiene un bajo peso. Ya veréis que en la siguiente diapositiva pongo lo normal en cuanto al índice de masa corporal, pero esta diapositiva, que la ponemos muchas veces en clase, es para que os deis cuenta cómo un índice de masa corporal superior a 40, que define la obesidad mórbida, lo tiene esta persona que tenéis aquí, que es un obeso mórbido, y lo tiene este culturista, que es una masa de músculos que no tiene una gota de grasa. Tienen el mismo índice de masa corporal. Por tanto, no es suficiente saber el índice de masa corporal. Necesitamos también
ver la cantidad de grasa que tiene cada persona. Eso se mide hoy en día con muchos aparatos que tenemos en consultas médicas, pero bueno, también visualmente lo sabemos y hay una manera muy fácil de saber lo que es medir el perímetro de la cintura. La circunferencia de la cintura es la que nos va a dar, es decir, el que tiene mucha tripa y el otro que tiene la tableta de chocolate. Uno tiene la tableta de chocolate y otro, perdonad el ejemplo, el bombón de licor. Vale, ¿cómo se cuantifica esa masa grasa? La masa grasa la cuantificamos con el índice de masa corporal y con el perímetro de la cintura. Aquí veis los valores normales y lo que estamos valorando desde el punto de vista médico simplemente es la cintura de riesgo. La cintura de riesgo es así porque sabemos que dentro del tejido adiposo, dentro de la grasa, hay varios tipos de tejido. Uno es el tejido adiposo blanco, que puede ser subcutáneo, puede ser visceral, y otro es el tejido adiposo marrón, que es metabólicamente muy activo y que sirve, entre otras cosas, para control de la temperatura corporal. La grasa subcutánea es una grasa cuyos depósitos son gluteofemorales. Predomina más la influencia hormonal de la mujer, es decir, es más típica de la mujer, y es una grasa buena, no es una grasa mala, es decir, protege de los eventos cardiovasculares. Sin embargo, la grasa visceral, que predomina más en el hombre, es de dos tipos, una grasa intraabdominal y otra grasa ectópica. Llamamos ectópica la grasa que está fuera de su sitio. Cuando una persona aumenta mucho de peso porque aumenta su grasa y por un tema genético y otra serie de asuntos hace que esa grasa ya no se expanda, esa grasa va a otros lugares donde no debe estar, rodeando las vísceras, y es una grasa ectópica, que es una grasa mala, que aumenta brutalmente el riesgo vascular. Eso es la idea que os quiero transmitir. ¿El tejido adiposo para qué sirve? Porque hasta ahora pensábamos que era como un abrigo, como un aislante. El tejido adiposo es un almacén energético, es un aislante, es protector, es un parachoques y es un tejido vivo, endocrino y metabólico. Ahora vamos a ver si esto de la obesidad es importante y tiene consecuencias. ¿Qué problemas se asocian a la obesidad? Pues aquí tenéis todos que van saliendo en la diapositiva, y es que tiene todo tipo de problemas, desde problemas a nivel pulmonar, como es las apneas del sueño, problemas del hígado graso no alcohólico, litiasis biliar, alteraciones ginecológicas, infertilidad, incontinencia urinaria, artrosis, alteraciones de la piel, alteraciones psicológicas y psiquiátricas, ictus, cataratas, enfermedad coronaria, diabetes, bueno, ahí las tenéis todas, y varios tipos de cáncer. Y todo esto es verdad, todo esto no me lo he inventado yo y se sabe hace mucho tiempo. Vale, ¿y cuál es la causa? Que comemos mucho, ¿no? Pues no. La causa de la obesidad vamos a decir que es como la diabetes, que es un síndrome al que se puede llegar por diferentes vías, no es una enfermedad con una causa definida. Entonces, se habla de causas genéticas, ambientales, sociales y culturales. Y hay un tema que nosotros manejamos mucho, que es en el tema de la evolución del ser humano. Quedaros con la idea que estamos diseñados para el ahorro. Los seres vivos estamos diseñados para el ahorro. ¿Por qué? Porque durante la evolución ha habido un montón de hambrunas, porque durante la evolución, y hay algún libro muy bonito que explica estas cosas, el hombre ha pasado de ser transhumante, de buscar la comida, de no estar estable en un sitio fijo, a ser una persona que ha aprendido a cultivar, que ha aprendido a estabilizarse, a formar ciudades, etcétera. Pero ha pasado hambre, ha pasado glaciaciones, ha pasado muchas cosas. Pero actualmente, entre la tecnología y miles de cosas, tenemos un acceso facilísimo a la comida, etcétera, etcétera. Todo esto que ya se sabe y que hace que nuestro cuerpo, desde el punto de vista genético y metabólico, no le ha dado tiempo a evolucionar y a adaptarse a estas nuevas situaciones que tenemos hoy en día. Y por eso esa diapositiva que veis ahí, con el hombre de hace unos cuantos años y el de ahora con su Coca-Cola. Bueno, no quiero hacer propaganda de bebidas comerciales. Vale, bien, ahora ya hablando más en serio,
este libro, que es un experto en obesidad, que es un mini máster que hemos publicado desde la Sociedad Española de la Obesidad con Panamericana, es un poco la Biblia de todo lo que hay que saber a nivel científico sobre la obesidad. Y esta diapositiva os está indicando todos los factores que influyen en la génesis de la obesidad. No es la dieta es uno, no es la actividad física, o mejor dicho, el sedentarismo. También la programación fetal influye muchísimo. La cronodisrupción, tenemos un reloj biológico todos, los horarios de comidas, todo eso influye muchísimo. La microbiota, no sé si habéis oído hablar del trasplante de heces, es una cosa que se ha hecho experimentalmente y que funciona. Lo que pasa es que esto no se puede popularizar y hacer a cualquiera. Las toxinas, los fármacos, el estado psicológico, los genes, todo influye en la génesis de la obesidad. Pero ¿por qué comemos? ¿Cómo va esto desde un punto de vista científico? ¿Qué se está estudiando? Aquí os pongo un poco lo que sería, vamos a decir, la estructura de las investigaciones científicas. El peso corporal se regula por una ecuación entre lo que aportamos energéticamente y lo que gastamos. Es decir, cumple perfectamente el principio de la termodinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno come más de lo que gasta, engorda. Esto es así. Pero eso no quiere decir que la culpa de aumentar de peso sea que comemos mal o más de lo que debemos o que somos culpables. Simplemente la ecuación existe. Las razones para la ingesta, es decir, ¿por qué comemos? Comemos por tres cosas. La primera, que está aquí abajo, es por una situación de supervivencia. Hay que comer para vivir porque uno si no come se muere, ¿vale? Entonces esto es un control homeostático. Todos los seres vivos tenemos ese control homeostático, es decir, tenemos una serie de mecanismos, de hormonas, de circuitos que nos hacen comer o no comer, ¿vale? Luego están una serie de circuitos cerebrales que tienen que ver mucho con la dopamina, donde no voy a entrar porque aquí en 15 minutos no me va a dar tiempo a nada, que son las vías de recompensa, es decir, el placer, comemos por placer. Y luego están otros circuitos que tienen algo de voluntario, que son los emocionales, donde está la ansiedad, el estrés, la motivación y los aspectos sociales que tenemos todos, porque todos lo celebramos comiendo, entre otras cosas, no me quiero meter en más. Pero todo esto funciona en el organismo y ahora voy a meterme más al control involuntario, es decir, a por qué comemos y cómo regula nuestro organismo esto, que son una serie de señales episódicas a corto plazo que están en el tubo digestivo, otras señales informativas a largo plazo que están en la propia grasa y todas ellas van a la CPU. La CPU hablo en lenguaje informático, al cerebro. Y el cerebro, que tiene una zona que es el hipotálamo, donde está el núcleo arcuato, recoge toda esa información. Y esa información es la que nos dice, las señales de la grasa le dicen al cerebro, oye, que tengo mucha, que no necesito tanta. Y entonces el cerebro procesa eso e intenta buscar la manera, con la leptina, con la adiponectina, que son una serie de señales que produce la grasa, regular esto, pues tendrá que comer menos entonces pues vamos a ver si le quitamos hambre. Las señales episódicas del tubo digestivo es que cuando comemos, primero hay una señal que es la grelina, y la grelina lo que hace, voy a la siguiente diapositiva, luego os la enseño, lo que hace es darnos la sensación de hambre, nos prepara para comer. Las otras señales, un minuto ya, sí, pues tengo para varios. Las otras señales lo que hacen es saciarnos, son señales saciantes. Esto yo lo explico aquí con el ordenador. El ordenador tiene una serie de señales de entrada y otras de salida. El cerebro hace lo mismo y coge esas señales. Estas serían las señales del tubo digestivo y no puedo explicarlas, pero hay una que es el GLP-1 que está de moda porque habréis oído hablar del Ozempic, del Saxenda, todos estos productos inyectables que se han puesto de moda y vienen por esa señal, porque se ha conseguido sintetizar y nos la inyectamos y adelgazamos. ¿Cómo tratamos la obesidad? Bueno, hay tantas cosas para tratar la obesidad y tantos puntos a los que nos podemos interesar que es imposible.
Y yo hablo aquí de dos cosas. Una cosa es el tratamiento que hacemos los médicos o los profesionales de la sanidad, que es un tratamiento individual, es el individuo que nos viene. Y otra cosa es cómo la sociedad al completo, la industria, las administraciones públicas, las sociedades científicas, debemos tratar a la población y sobre todo a la población de riesgo. Esto sería un poco cómo tratarles, o sea, qué tipo de mensajes habría que dar. Yo creo que lo más importante en nuestra profesión es equipos multidisciplinares y en la sociedad educar a la población, educar bien a la población. No voy a hablar sobre dieta, que es un clásico. La actividad física, esta diapositiva me gusta porque hace unos años los niños jugaban al balón, estaban moviéndose todo el rato, tenían una actividad física tremenda y ahora están con las redes sociales, con su TikTok y todos sentaditos, sin hacer nada. Y por eso la obesidad infantil está aumentando tanto, es uno de los motivos. Aquí hablo de los fármacos para que veáis que hay cosas que están todos los días en las redes sociales, que yo me he comprado esto por internet, me lo enchufo y adelgazo. Y aquí tenéis la unidad de cirugía bariátrica del hospital, que os pongo el caso de esta mujer, simplemente para que veáis qué es una obesidad mórbida de verdad y cómo se trata con cirugía y van bien, y hace falta hacerlo. Vale, nosotros, desde el punto de vista médico-científico y en la Sociedad Española de Obesidad, también hemos trabajado bastante el tema de la obesofobia, vamos a llamarle así. Este estudio, el Obestigma, es un estudio que hemos hecho donde hemos valorado con una encuesta cómo se siente el paciente con obesidad, cómo el paciente con obesidad cree que le ve la sociedad y cómo la sociedad de pacientes o de personas, vamos a decir, normopeso, ven al obeso. Es muy interesante y al final, esta es la última diapositiva, así que lo siento. Mi compañera, la doctora Zugasti, que es especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital de Navarra, ha puesto en su consulta este papel, esta nota. Y aquí yo la he ampliado y he puesto un poco lo que queremos como médicos y como sociedades científicas que nos dedicamos a estos problemas, porque esto se ha copiado y se ha traducido de otra nota que ha sacado el doctor Rubino en Nueva York, que es uno de los especialistas que se dedica a la cirugía de la obesidad mórbida, para que veáis la idea y el mensaje que queremos transmitir a nuestros compañeros y también a la sociedad, donde reconocemos que hay un estigma social, que se les acusa de falta de disciplina y responsabilidad, que la regulación del peso ya científicamente se sabe que no es por 100% voluntaria, que no son culpables, que influyen factores biológicos, genéticos, ambientales, que los prejuicios sobre el sobrepeso pueden llevar a discriminar a las personas y socavar los derechos humanos y sociales, y que condenamos, por tanto, el uso de lenguaje, imágenes y actitudes y políticas estigmatizantes. Y, por tanto, como médicos y como especialistas en obesidad, como gordólogo, que yo decía antes en broma, yo creo que las bromas cariñosas sí sirven, pero tenéis a Forges con todos sus chistes, que yo los he utilizado en muchas charlas, ¿no? Bueno, que nos comprometemos a tratar con dignidad a las personas con sobrepeso y obesidad, a no utilizar lenguaje, imágenes y narrativas estereotipadas que las representen como perezosas, glotonas, con carencia de fuerza de voluntad, autodisciplina, y a fomentar, sobre todo, iniciativas educativas para erradicar este tipo de prejuicios. Pues eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Goñi. Vamos pues con Gabriela Uriarte, como decía, graduada en Nutrición Humana y Dietética, máster en Metabolismo por la Universidad de Navarra y especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Trabajo desde una perspectiva no pesocentrista y ayudando a mis pacientes a cuidarse sin dietas. Es su lema. Fundadora y responsable de la clínica Geonutrición y autora de los libros Hacer dieta engorda y Sin dieta para siempre. Bueno, pues adelante, es tu turno. Bueno, eso, que es que ricasco, de verdad, por ser breve. Yo os voy a hablar de algo que creo que es muy importante, que al final hay muchas esferas en todo este tema. Tenemos la gran suerte hoy de contar entre todos los ponentes con Magdalena Piñeiro, que para mí es un auténtico referente del que he aprendido muchísimo sobre
la gordofobia y sobre muchos otros aspectos que creo que como sociedad, que al final somos todos, algunos serán médicos, otros seremos nutricionistas, otros seréis futuros periodistas y otros pues serán psicólogos, somos miembros de una misma sociedad y al final no se puede desmembrar por partes la influencia que tenemos cada uno de nosotros en lo que decimos y cómo lo hacemos. Y creo que sin intentar buscar culpables, creo que es un momento social en el que, desde luego, si te interesa ser un poquito mejor persona y vivir en una sociedad un poquito mejor, desde tu púlpito, hay gente que es lo que decía, será médico, será nutricionista o será panadero, pero todos tenemos algo que hacer como sociedad y creo que es muy importante que estemos aquí hoy para reflexionar sobre esto. Entonces, yo, como me ha tocado ser nutricionista en este mundo, pues os voy a hablar de algo que para mí ha sido un cambio totalmente de paradigma. De hecho, ya no trabajo como me enseñaron a trabajar, trabajo completamente diferente. Y voy a intentar ser breve, pero bueno, porque como decía también Fernando, esto es un tema que podemos estar aquí una semana en un todo incluido en Varadero hablando de esto, que mejor que aquí, mejor que en Bilbao. Pero bueno, al final el poner a dieta o el decir debes adelgazar, te lo digo por salud, bien lo diga un médico o bien lo diga tu hermano, verdaderamente es un consejo, es una frase que está bien construida. Quiero que me acompañéis a reflexionar sobre esto, ¿vale? Cuando hablamos de salud, que a mí hay dos cosas que siempre utilizo de muletilla cada vez que hablo, pero es que es la santa verdad, que es todo el mundo sabe lo que es salud hasta que le pides que lo defina y todo el mundo sabe lo que es obesidad, que voy a hacer así y ahora vas a entender por qué hago así, hasta que le pides que lo defina. Porque no es tan fácil, es muy complejo y por eso abre una brecha para que haya todo este debate montado, ¿no? Yo voy a utilizar la definición de la Organización Mundial de la Salud, que me parece muy completa, y dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Es decir, no solo no estar enfermo es salud, no solo tener un físico o un metabolismo determinado es salud, sino también la salud mental y social se equiparan a la salud física. Parte importante para hablar de este tema. Todos tenemos sesgos. No sé si habéis tenido la suerte o os ha tocado ya que alguien nos diga que la vida no es justa, si no seré yo quien os lo diga, pero la vida es muy injusta y vivimos atravesados por muchísimos sesgos. Yo la primera y vosotros también. Y de hecho, cuando pensamos en salud, probablemente os estéis imaginando algo parecido a esta imagen. Por lo menos Google Imágenes lo tiene claro, ¿eh? O sea, yo puse salud y sale esto. Siempre es una chica blanca joven comiendo un montón de verduras que le hacen gracia. Además, normalmente las ensaladas cuentan chistes y se suelen estar riendo, ¿sabes? Cuando la salud realmente, utilizando esta foto como ejemplo, no sabemos si esta chica está saludable. Yo tengo gente en consulta que lleva, os aseguro, una dieta de libro, totalmente instagrameable y de Pinterest, y son las personas más desgraciadas que os podéis imaginar. Es que la salud no es solo una imagen, es que no podemos decir que alguien está saludable o no está saludable simplemente mirándole o simplemente viendo su vídeo de qué como en un día. No lo podemos saber. Lo siento muchísimo. La salud y el bienestar, esto es una gráfica que hizo la Universidad de Clarion en Pensilvania, que habla de esto, del crisol, de la salud y el bienestar, del quesito de Trivial, si me apuras, yo que soy muy fan del Trivial. Tenemos la salud espiritual, la salud emocional, intelectual, física, social, ambiental y financiera. Porque sí, el entorno que vivimos determina nuestra salud. ¿Qué porcentaje creéis de vuestra salud que viene determinado por vuestros actos, por vuestras acciones, si me apuras? ¿Quién cree que es más de un 75%? Que levante la mano, por favor. Cosas que hacéis, el 75% de vuestra salud viene determinado por las cosas que hacéis. Más alto, que soy un poco miope. Bien. ¿Más de un 65%? Sí, las manos arriba, los del 75 también. Venga, manos arriba. Más de un 50% de lo que hacéis depende de vuestra salud. Venga, un poco de deporte. La mano arriba, cintura. ¿Va? 40%. Los que no habéis levantado la mano, tenéis razón. ¿Vale? Esto es un estudio que, si tenéis mucho interés, es GoInVo con V.
hicieron una compilación de bases de datos de la OMS, de la FAO, en términos de quién es importante en el mundo, de la gente que es importante, y llegaron a una conclusión bastante aplastante, y es que los determinantes de la salud, ahí está puesto también en modo quesito trivial, solo el 36% tienen relación con la conducta humana. O sea, con la conducta humana, digo yo, con la conducta individual. Perdón que estoy un poco acatarrada y tengo el cerebro lleno de mocos, ¿eh? El 64% no se elige, son cosas como el ambiente físico, por poner un ejemplo extremo, evidentemente no es lo mismo ser mujer en Irán que mujer en Amorebieta, ¿no? No es lo mismo ser una mujer racializada que no es lo mismo ser una mujer trans que no. Los cuidados médicos, tener acceso a los cuidados médicos, básicamente, la genética y la biología y las circunstancias sociales. No es lo mismo nacer en una familia en la que hay malos tratos que en la que no, que hay un padre alcohólico que en el que no. En definitiva, el 36% es relativo a la conducta individual y aquí es bastante cuestionable también porque estamos hablando de activos psicológicos, afectaciones negativas del ánimo como el estrés, ansiedad y depresión. O sea, es decir, yo que tenga un jefe abusador y yo tenga estrés o ansiedad, depende de mí, pues no sé, es como lo de, no, tranquilízate, ha tranquilizado a 0 personas ese consejo, ¿sabes? El uso de drogas, el patrón de sueño, lo del uso de drogas también es debatible, el patrón de sueño también es debatible y dentro de ese 36% está el patrón dietético y la actividad física, ¿vale? Entonces, evidentemente, lo que acabamos comiendo y lo que acabamos haciendo de ejercicio tiene efecto en nuestra salud, no vamos a decir ninguna tontería, pero simplemente quiero aproximaros a que la idea simplista que tenemos de lo que deberíamos estar haciendo es una idea que en muchos casos, sobre todo cuando nos dedicamos a dar consejos a la gente sobre su salud, viene sesgada, no solo por lo que pensamos de la gente gorda, sino también muchas veces el consejo está dado desde nuestro privilegio, porque poco se habla del sesgo, bueno, el sesgo no, desde hablar desde el privilegio. Cariño, si yo me tengo que desayunar una tostada con aguacate y aceite de oliva virgen extra y no sé muy bien qué voy a hacer con mis 900 euros que gano, ese consejo no vale para absolutamente nada. Si yo me muero de estrés, si yo he sufrido trauma relacionado con el ejercicio físico y tú en consulta me estás diciendo que lo que tengo que hacer es ejercicio físico sin interesarte por la relación que tengo con el movimiento, ese consejo es una mierda. Este es el mapa de la obesidad. Es otra manera también de entender qué es lo complejo, también que explicaba el doctor Fernando Goñi, lo complejo y lo multicausal de este balance energético. Esto son todas las cosas, para que os hagáis una idea, que afectan las diferentes esferas que afectan a el balance energético, es decir, a las calorías que gastamos más bien. Y las calorías que absorbemos también, ¿eh? Entonces, aquí hay un meme muy bueno que es, tú lo que tienes que hacer es comer menos y moverte más, mi obesidad, y eso es la respuesta. Porque es que es tremendamente complejo y estamos intentando, o se ha venido dando un consejo tremendamente simplista a una situación tremendamente compleja. O sea, ¿cómo puede ser que algo que sabemos desde hace muchísimos años, que es más viejo que el hilo negro, que el exceso de grasa... Es que no me gusta no tengo ni vocabulario para hablar sobre esto correctamente, como quiero hacerlo y expresarme correctamente, pero que al final estamos dando un consejo demasiado simplista a un problema demasiado complejo. ¿Por qué la obesidad me da un poco de así? Y no es desde hace tanto tiempo, porque yo no vengo aquí a ser un ser de luz. Yo he sido la primera que tengo que entonar el mea culpa y yo soy la primera que he tenido que deconstruirme como profesional, como persona, y como muchas cosas. O sea, quiero decir que hablo con conocimiento de causa y todavía me queda mucho por hacer. La obesidad el estigma está en el propio origen, en la propia definición de la palabra, ¿vale? Porque viene algo así a decir como que viene de haber comido en exceso, ser obeso, cuando sabemos que esto no es cierto y no es, por lo menos en esta visión simplista, a todo el mundo le metemos en el mismo saco cuando no todo, o sea, cada persona es un mundo. Luego hablaremos más de esto. Me voy a pasar rápido porque esto ya os lo han explicado bien. El índice de masa corporal de las compañías aseguradoras que explicaba el doctor Goñi viene del índice de masa corporal que lo inventó este señor, que fue es un científico Quetelet, seguro que os suena, que se le considera incluso el padre de la estadística, fue astrónomo. Y una de las cosas que le obsesionaban a este hombre era la normalidad. Era una época en la que
se llevaba lo de medir cráneos y predecir la capacidad delictiva de los hombres y tal. Entonces, se hizo el índice de masa corporal. En ningún momento la intención de este hombre fue relacionarlo con la salud. Quería saber, como buen estadista, qué era lo normal y qué era lo anormal. Se pasó un poco de frenada llamándolo monstruoso, pero bueno, vamos a perdonárselo porque es un hombre de otro siglo y verlo con los ojos de ahora, pues como que no. Este índice de masa corporal es un sistema de cribado que es tremendamente beneficioso en muchos aspectos. Por eso se perpetúa y se sigue usando para investigación. ¿Por qué? Porque precisamente el medir la obesidad es algo que todavía está muy en debate. Porque sí, efectivamente existen las máquinas de bioimpedancia, existen los plicómetros, existen el DEXA. Lo que pasa que a nivel de consulta no le podemos hacer un DEXA a todo el mundo, evidentemente, porque sería carísimo, no tal. Pero, por ejemplo, los otros medios, como por ejemplo la bioimpedancia que mide la grasa, es un método doblemente indirecto, es decir, tremendamente que falla mucho, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando medimos con algo que es muy fácil, como el peso y la talla, podemos caer en errores derivados de la propia asociación. Os voy a enseñar algunas cosas que pueden resultar un poco de sesgo cognitivo. A mí me lo resultaron la primera vez que lo leí, pero no está tan claro, ¿vale? Y yo creo que nace precisamente de eso, del diagnóstico. Porque yo estoy mucho más alineada con algunas definiciones que dan autores que dicen que la obesidad, yo habría que llamarlo de otra manera o no sé, pero bueno, al final es una enfermedad que se da cuando ese tejido adiposo es disfuncional. Como os han explicado, una de las funciones del tejido adiposo es un órgano endocrino. Entonces, cuando se vuelve loqui y empieza a dar patrón, o sea, cuando empieza a liarla y cuando empieza a complicar la salud, es cuando verdaderamente ahí hay una situación muy diferente que una persona que no tiene este problema. Y esto puede explicar investigaciones como esta, que cruzaron el índice de masa corporal con información cardiometabólica. Vieron que la mitad de los clasificados como sobrepeso estaban bien a nivel cardiometabólico, un tercio de los clasificados como obeso estaba bien a nivel cardiometabólico y un tercio de los clasificados como normales estaba bien a nivel cardiometabólico. Voy a ir más rápido, que sé que es muy poquito tiempo, pero bueno. Un minuto. Perdón. Bueno, sí, el caso es que aquí se vuelve esto es lo más importante de todo lo que os voy a decir. Os estaréis preguntando, ¿y qué hacemos cuando, no le ponemos a dieta o no le hacemos una dieta estricta? ¿Y qué hacemos? Pues trabajamos en los hábitos y aquí no se salva nadie, o sea, porque tengas el privilegio de ser delgado, tus hábitos también hay que trabajarlos porque son buenos para tu salud. En este estudio, que os lo recomiendo también, vieron cómo era, os voy a enseñar la gráfica porque me gustan mucho las gráficas, hicieron 3 grupos, normal weight, peso normal, sobrepeso y obesidad, y vieron el riesgo relativo de muerte, ¿vale? Entonces, en esos 0, 1, 2, 3 y 4 son hábitos de salud. El 0 es no hago nada de lo anterior, el 1 es como todos los días fruta y verdura, el 2 es hago ejercicio de manera regular, el 3 es no fumo y el 4 es casi no bebo. Si veis, como en la línea de puntos, cuando conseguimos que una persona catalogada como obesidad o como sobrepeso tenga unos mejores hábitos, es decir, en su día a día mejore los hábitos, se equipara el riesgo relativo de muerte. Esto es tremendamente importante para cambiar la manera el approach que tenemos a estas situaciones, porque esto ocurre, porque os preguntaréis, pues ¿adelgazarían? Pues no, cariño, había gente que adelgazaba y había gente que no, pero tenía desde luego una mayor esperanza de vida. Aquí lo mismo, maneras que se pueden mejorar la salud independientemente de la talla. No os volváis a reír de las personas que tienen hobbies, que tienen comunidad, que tienen lazos sociales fuertes, porque eso les está aumentando la esperanza de vida. Exactamente igual que la calidad dietética, más políticas de intervención para hacer más accesible la alimentación saludable y más cara la alimentación que es hiperpalatable, que tiene ese efecto en el sistema de recompensa del cerebro, como decía Fernando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuerpos más sanos o simplemente más delgados? Porque esta es la gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué hago desde mi práctica? ¿Qué hago desde mi periódico cuando hablo? ¿Qué estoy hablando? ¿De cuerpos más delgados o de cuerpos más sanos? Es un anhelo social y por eso corre como la pólvora. ¿Quién quiere ser gordo en un mundo gordófobo? ¿Quién quiere ser trans en un mundo heteronormativo o ciscéntrico, como se diga?
lo vemos cada vez en más pequeños y es porque está dominado gran parte del discurso de salud por la cultura de dieta. La cultura de dieta es un sistema de creencias que equipara la delgadez, muscularidad y particularmente la forma de los cuerpos con salud y valor moral, que promueve pérdida de peso y cambios en la forma del cuerpo con la finalidad de acceder a un mayor estatus. Hay jerarquía corporal en todo esto y ese es el problema. Jerarquía de raza, jerarquía de un montón de cosas y ese es el problema. La industria de las dietas es una industria billonaria con B. Billonaria, 72 billones de dólares. Y ya sabemos que cuando está puesto el cazo, aquí hay mucha presión por muchos aspectos, ¿vale? Efectos fisiológicos, efectivamente hay cambios en todas estas, leptina, grelina que hablábamos antes. Una persona, por ejemplo, sabemos que tiene lo que os decía, este exceso de grasa disfuncional, literalmente le cuesta más saciarse. Entonces, ponerle una dieta de restricción es literalmente abocarle al fracaso. Es no entender cómo está funcionando ese cerebro, cómo está funcionando toda esa conversación. Estos son algunos fisiológicos de la restricción. Cuando tú te pones a dieta, disminuye tu gasto basal, aumenta tu capacidad de almacenar grasa, aumenta grelina y bajar leptina, que son las hormonas del hambre y de la saciedad. En la restricción aumentan los pensamientos de comida a nivel cognitivo y emocional, baja la autoestima, la culpa y la ansiedad aumentan, aumenta la vigilancia y la obsesión por el cuerpo, sabiendo los efectos que esto tiene, y aumentan los sistemas de recompensa. Si alguien aquí ha estado a dieta, sabrá que cuando come algo que mínimamente tiene un poquito de sal, yo no te voy a decir un bombón, mínimamente algo de sal te sabe a teta. Y eso no es casualidad. Es porque tu cerebro te está diciendo, tu cerebro no sabe que estás a dieta, tu cerebro piensa que hay una restricción calórica y está luchando contra eso para que comas. Vale, perdón. Hasta aquí hemos llegado. Ya está, perdón. Pero es que es importante esto también. Lo último y más importante, estos son efectos de la estigmatización a nivel de salud. El estigma de peso causa más problemas que la propia inflamación, el estado proinflamatorio de la obesidad. Y nada más, esto sale por todos los lados, todos tenemos responsabilidad y la salud de las personas que tanto nos preocupa, si tanto nos preocupa la salud de las personas gordas, tenemos que acabar con esto y tenemos que empezar a hablar desde el respeto. Y si solo te preocupa la salud de estas personas, y hay que decirlo más, no te preocupa la salud de estas personas, es gordofobia. Pues muchas gracias, Gabriela.